Bienvenidos, Dios los bendiga, gracias a Dios, su amigo, Pastor Edgar Pulido, qué bueno que nos acompañen. Hoy vamos a hablar acerca de que la muerte no es la voluntad de Dios. Y para ello vamos a la Escritura, nos basamos en la Biblia, la palabra de Dios, que es inerrante, o sea, no tiene errores, es inspirada por Dios, amén, y por ello nos podemos basar en ellas. No nos confiamos, ¿verdad?, de lo que el hombre, la religión nos pueda decir, sino lo que dice la palabra de Dios. Y para ello vamos a Efesios capítulo 2, vamos a leer versículos 1 al 4. Efesios 2, 1 al 4. Dice así la palabra de Dios: y Él les dio vida cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, a Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo. Ya no vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, nuestros apetitos carnales, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Gracias a Dios por su palabra. El tema que hoy estaremos tocando y que está en boga en este fin de octubre, pues es acerca de la muerte. Vamos a ver cómo la muerte no es la voluntad de Dios para los hombres. Vamos a ver qué es la muerte de acuerdo con la Biblia, qué es la muerte de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Es la voluntad de Dios que el hombre muriera? ¿A poco nos creó Dios como criaturas perecederas? O sea, que nacemos, crecemos y morimos y ahí se acabó todo. ¿Que a poco así nos creó Dios? Bueno, vamos a verlo a través de la Escritura. Ya empezamos con esta Escritura ahí en Efesios, que éramos por naturaleza hijos de ira, que estábamos separados de Dios, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero aún estando muertos, vino Cristo a darnos vida. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de vida. Amén. Dios creó al hombre, lo creó varón y mujer, nos creó de dos sexos, ¿verdad? Nada más. Él nos creó a su imagen, nos creó a su semejanza. Somos una imagen y somos una semejanza de lo que es Dios. Dios es espíritu. Por lo que Dios no contempló que de entrada el hombre muriera. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de vida, no es un Dios de muerte, es un Dios eterno. En Él no hay muerte, no es un Dios de muerte. Y así nos creó Dios al principio. La muerte inicialmente no fue un aspecto natural de la naturaleza humana, no fue algo intencional en la vida del hombre, aunque cabe mencionar que Dios, por su omnisciencia, omnipotencia, porque Él todo lo sabe, todo lo conoce, porque Él es todopoderoso, pues Él sabía que el hombre iba a pecar, pero Él ya había previsto una salida a ese pecado del hombre. Dios ya había preparado con anterioridad un plan de salvación y de redención para los hombres. Dice la palabra que la muerte entró al hombre por desobedecer a su Creador, por su incredulidad, porque fue incrédulo el hombre, por su pecado, por su rebeldía. Ya que Dios le había comunicado, vamos a Génesis 2:17 para recordar esto. Cuando Dios le dice al hombre, al primer hombre creado, Adán, y a su mujer, a la varona Eva, les dice Dios: mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerán, porque el día que de él comieren, ciertamente
morirán. Esta palabra morir, que es una palabra y también es un verbo, viene del hebreo y también del arameo, una palabra que se dice mut, que significa consumir, fallecer, hacer matar, perecer, asesinar, separarse. Separación significa división, eso significa la muerte, una separación más que otra cosa. No es, por así decirlo, nada más un fin, sino más bien es una separación, es una división. La división que la muerte trajo al hombre llegó por un juicio que vino como consecuencia del pecado del hombre, de la desobediencia, de haber errado al blanco. Eso significa, la palabra pecado en el hebreo significa errar al blanco, no dar en el blanco. Por haber desobedecido a Dios y haberle creído al engañador, al mentiroso, a Satanás, al diablo, que es el padre de mentira, a la serpiente astuta, como lo llama la palabra de Dios, el hombre le creyó la principal mentira del diablo, de Satanás, que sigue vigente hasta nuestros días. Y esa mentira es que el hombre podía llegar a ser como Dios, podía llegar a ser como el ser supremo, ¿verdad? Conociendo el bien y el mal, que al conocer el bien y el mal, el hombre podía llegar a ser como Dios o como un Dios. Y ese es un gran engaño del maligno. Jamás el hombre podremos llegar a ser como el Dios creador. Somos criaturas, esto es, no podremos llegar a ser nunca omniscientes, ni omnipresentes, ni todopoderosos como es Dios. Ahí, como está escrito ahí en Génesis 3:4, ese no lo vamos a ver, podemos ahí encontrar que el principal engaño de la serpiente al hombre es que a través de conocer el bien y el mal, el hombre podría ser como Dios. Pero ¿qué pasó? Cuando conoció el hombre y el bien y el mal, pues que le trajo la muerte, porque esa era la sentencia, ese era el juicio establecido por Dios cuando el hombre conociera el bien y el mal, cuando el hombre desobedeciera de su palabra. ¿Y qué trajo ese pecado, esa separación? Bueno, trajo destitución, trajo denigración, ensució al hombre, porque el hombre fue creado limpio, puro, santo, así como es Dios, fuimos creados a su imagen y semejanza, pero también fue necesario que el hombre pasara por esa situación. ¿Para qué? La situación de poder conocer el mal. ¿Y para qué? Pues para que pudiera tomar una decisión el hombre de acuerdo a su libre albedrío. Al fin y al cabo, esa decisión o mala decisión que tomó el hombre, pues Dios la ha convertido en una decisión que nos ayuda a de veras a tomar una decisión por Dios conforme al libre albedrío que tiene el hombre. Dios no nos creó como robots, nos dio libertad y lo podemos aceptar la vida, podemos rechazarla, podemos aceptar también la muerte, ¿verdad? Eso es decisión ya de cada uno de nosotros. Y Dios, aquí vemos y estamos entendiendo que Dios es un Dios de vivos. Dios no es un Dios de muertos, ¿sí? Porque en Él está la vida, Dios es vida. En Dios no hay muerte. Jesús dijo ahí en Mateo 22:32, esa sí la vamos a buscar. Mateo 22:32. Les dice Jesucristo ahí a los fariseos, a los religiosos que lo estaban atacando. Él les dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, los patriarcas del pueblo de Israel. Y les dice: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. De entrada podemos decir que la muerte no fue, ni ha sido, ni nunca será la voluntad de Dios para la creación del hombre, para el hombre creado. Más bien la muerte vino como un juicio, como un castigo, como una maldición. Y así debemos ver a la muerte, como un resultado o consecuencia, como querramos llamarle, de que llegó al hombre al caer en pecado. Llegó la muerte, llegó esa separación, debido a su desobediencia, debido a su rebeldía, debido a que tanto Eva como Adán nunca le creyeron o no le creyeron a Dios.
acerca de la muerte, de que ellos morirían. Ellos no sabían en ese momento lo que era la separación, aunque ellos aprendieron cuál fue la separación al momento de cometer ese pecado, y no entendían que la separación vendría a su vida a causa de su desobediencia. Entonces, la muerte, por lo tanto, es un castigo, no es algo bueno, no es digno de celebrarse. La muerte no es digna de celebrarse bajo ningún motivo. No es parte de un hijo de Dios, no es parte de un cristiano, ni debe de ser parte de la vida cristiana, ni parte de nuestras vidas, porque Dios vino a darnos vida y vida en abundancia. Jesús nos vino a dar, Cristo nos vino a dar vida y a redimirnos de ese castigo, que no perdamos de visión este principio. La muerte es un castigo. Fíjense que al habernos creado Dios a su imagen y semejanza, fuimos creados seres trinos, así como Dios es un ser trino. Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. Así se fue revelando Dios en su palabra, tanto del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Para un cristiano pues es un solo libro, amén, gloria a Dios. Nosotros creemos en los dos testamentos o en los dos pactos que ha hecho Dios con el hombre. Esa bendición tenemos, que a nosotros los cristianos el Mesías ya se nos reveló hace 2000 años, nuestro Señor Jesucristo, y nosotros fuimos creados también seres trinos, fuimos creados espíritu, alma y cuerpo, muy a la semejanza de Dios, ¿verdad? Como seres trinos. ¿Y qué fue lo primero que murió en el hombre al cometer ese pecado? Fue su espíritu, fue su relación. El espíritu está en nosotros, fue dado por Dios, el soplo de vida, el Ruach HaKodesh, nos fue dado a nosotros, al hombre, para ponernos en contacto con Dios, para ponernos en esa relación con Dios, y eso fue lo primero que murió en el hombre, su espíritu. El hombre originalmente estaba continuamente en la presencia de Dios, pero esa presencia se rompió gracias a ese pecado que cometió el hombre por medio del engaño del diablo en su vida. En segundo lugar, ¿qué pasó? Pues que el alma del hombre empezó también a morir, fue trastornada. El alma, que es el ser interior del hombre, que representa o que está ahí el alma, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestras emociones. ¿Qué pasó? Cuando cometió el hombre el pecado, pues empezó también a degenerarse esa alma, a alejarse de Dios. Sus pensamientos ya no eran nada más los pensamientos de Dios, sino los pensamientos del pecado, los pensamientos de la maldad, de los pensamientos que el diablo ponía ahí en su mente, en su corazón. ¿Por qué? Porque su alma estaba siendo o fue trastornada. Y finalmente, pues el cuerpo físico también comenzó en un proceso de decadencia, y hasta llegar a un momento que sabemos y que todos pasamos y que todos pasaremos, que es la muerte física. El hombre comenzó a morir. Es más, cuando un bebé nace, a pesar de que haya tanta vida en un bebé, dicen por ahí los médicos, los doctores dicen pues que cuando nacemos empezamos un proceso de degeneración, degenerativo, y empezamos a morir. Empieza a perder ese cuerpo, empieza a perder esa agua, ¿verdad?, que tiene dentro de sí. Empezamos a perder muchas propiedades hasta que llega un momento en la vida adulta que el hombre muere. O sea que desde que el hombre nace físicamente, su cuerpo empieza a morir. Y así entró la muerte en la vida de los hombres por causa de desobedecer a Dios. Dice Ezequiel, el profeta Ezequiel, en el Antiguo Testamento, él escribió claramente ahí en el capítulo 18, versículo 4, dijo así Ezequiel: he aquí, y hablando Dios, dice: he aquí, todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, pero el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa va a morir, va a sufrir la muerte, el alma pecadora. Y todos nacemos
bajo esa condición, bajo una condición de alma. ¿Por qué? Porque de muerte, porque nuestra alma, ¿verdad?, nace también bajo esa caída, bajo ese pecado. Fue transmitida esa muerte a toda la descendencia humana en base al pecado. Entonces la condición del hombre natural, del hombre caído, bajo pecado, destituido de la gloria de Dios, es que está espiritual y moralmente muerto. Por lo que necesita de un Salvador. Necesitamos de nacer de nuevo. Por eso es esa necesidad tan imperante en la vida del hombre, que necesita recibir nuevamente la vida de Dios. Recibir la salvación por medio de aceptar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, aceptar que en esa cruz Jesús derramó su sangre en un sacrificio sustitutivo por nosotros. Nosotros teníamos que haber ido a esa cruz, pero Jesús, por su amor, vino a este mundo, Dios hecho carne, el Mesías hecho carne, amén, y vino a dar su vida para que nosotros a través de esa muerte nosotros recibiéramos la vida de Dios, que ya no fuéramos al lugar, al infierno, al lago de fuego que fue creado por el diablo, para el diablo, para sus ángeles, y que el diablo bajo su engaño pues quiere que todos los hombres vayan ahí, pero no es la voluntad de Dios que el hombre vaya a ese lugar, y por eso nos dio un Salvador. Nos proporcionó Dios, el Padre nos proporcionó la vida de su Hijo, entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, a pesar de que el pecado está en la vida del hombre, la esencia en la vida del hombre, que es la vida misma, no se ha perdido. ¿Por qué? Porque el hombre está pegado a la vida. Es parte de nuestra naturaleza misma. Aunque el hombre esté muerto en sus pecados cuando no ha recibido a Cristo, pues el hombre quiere vivir. Dice el hombre natural, dice, bueno, pues por lo menos voy a vivir 70, 80 años, ¿verdad? Lo que la naturaleza me dé, ¿verdad? Muchos dicen así. Pero la esencia de la vida está en la sangre del hombre, está en el ADN del hombre. El hombre quiere vivir y no quiere morir. El hombre solo va a buscar la muerte, ¿verdad?, para salir ya sea del sufrimiento, del dolor, cuando el hombre ya está muy enfermo. Pero en general el hombre quiere vivir y no quiere morir. ¿Por qué? Porque dice ahí el libro de Eclesiastés que Dios puso eternidad en el corazón de los hombres sin que el hombre llegue a entender la razón de esta eternidad. O sea, el hombre fue creado para vida eterna. Fuimos creados para ser hombres, varones, mujeres con vida eterna, ser eternos. Pero ¿qué pasó? Pues que entró el pecado y eso trajo ese rompimiento con Dios, con esa vida eterna que Dios ya había prometido al hombre, que ya había dado al hombre. Entonces Jesús, que es el verbo de Dios, que es la palabra de Dios, es Dios mismo hecho carne, vino a este mundo para redimirnos, para darnos vida. Dice Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículo 10, Jesús dijo así: el ladrón, hablando del diablo, dice, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo, Jesús, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El diablo, el engañador, esta criatura creada por Dios que se rebeló en contra de Dios, este querubín caído, ¿a qué vino a engañar al hombre? Dice, vino a robar. ¿Qué le robó al hombre? Pues le robó su relación que tenía con Dios Padre. Lo vino a matar, porque es el asesino por excelencia. Vino a matar el hombre, vino a matar esa relación con Dios y a destruir. ¿Qué significa? Pues que vino a destruir el alma de los hombres. ¿En dónde? En el infierno, en el lago de fuego. Eso es lo que el diablo busca hacer en el hombre: robar, matar y destruir. Pero Jesús vino a darnos vida. La palabra vida viene del griego zoe, con D al principio, que significa todo lo que es contrario
a la muerte y a la falta de existencia. La vida en sí es percibir, es respirar, es sentir, es existir, es libertad. Todo eso es la vida, es amor, es paz, es gozo, es felicidad. Todo eso es parte de lo que es la vida. Y cuando Jesús dijo abundancia, esa palabra abundancia, yo vengo a que tengan vida y la tengan en abundancia, viene del griego perizos, que significa que es algo superabundante, superior, por encima de exceder, grande, más de lo medible. Es una ventaja, es algo que rebosa. Cuando tú aceptas a Cristo, fuera de que te conviertas en una persona religiosa, sí, porque bueno, las religiones invitan a eso, a que a las personas se vuelvan religiosas, pero Cristo no nos vino a dar una religión, nos vino a dar una relación. Y cuando tenemos esa relación con Jesús, con Cristo, bueno, vamos a tener una vida abundante. El hombre busca muchas emociones bajo el sol, bajo esta vida pasajera, ¿verdad? Dice, no, pues hay que vivir esta vida, y buscan muchas emociones, pero no hay nada como vivir la vida en Cristo. O sea, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Entonces, nada en esta vida, ni ninguna emoción, ni que te avientes de un paracaídas, ni que conozcas el mundo y todas las ciudades del mundo, nada es comparable a la vida abundante que Cristo te quiere dar. Amén. Nada se le parece. La vida eterna es una promesa para todo creyente en Cristo. Todos los que pongan su fe en Jesús tienen vida eterna. Dice ahí Primera de Juan, acompáñeme, ahí en la primera carta escrita por el apóstol Juan, el mismo que escribió el Evangelio de Juan, el mismo que recibió la revelación del libro del Apocalipsis, que bueno, Apocalipsis del griego significa revelación. La revelación de Cristo, de los tiempos finales, la recibió el apóstol Juan también, pero aquí en una de sus cartas él escribe, dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, ojo, que Dios nos ha dado vida eterna. Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está ¿en dónde? En su Hijo, en Cristo Jesús. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Si tú quieres tener la vida eterna, lo único que necesitas es al Hijo de Dios. No necesitas a ningún santo, ni a ninguna virgen, ni a la Virgen María, la madre de Jesús, el hombre. No necesitas a ninguno de ellos, solamente necesitas a Jesús en tu vida. Y aquí lo dice claramente, el único pecado que condenará al hombre a la muerte, al castigo eterno, a la separación y condenación eternas, es el de no haber creído en el testimonio de Dios sobre su Hijo unigénito. Ese es el único pecado que Dios no te va a perdonar, no va a perdonarte, no va a perdonar a ti, al hombre, el no haber creído que Él dio la vida de su Hijo ahí en la cruz del Calvario. Entonces, con toda esta verdad que estamos recibiendo, que nos da la palabra de Dios, vamos a hablar de la fiesta, de la celebración de la muerte que se está celebrando en estos días. Ya entendimos claramente que Dios es un Dios de vivos, no es de muertos, no tiene que ver nada con la muerte. Acuérdense, la muerte es un castigo, vino en función a la desobediencia, vino en función a la mentira, al engaño que Satanás, el diablo, sembró en los hombres. Los hombres que no tienen conocimiento de la verdad bíblica, el hombre que no tiene conocimiento, que vive bajo el engaño del maligno, porque dice que todo el mundo está bajo la potestad del maligno,
celebran estas fechas finales de octubre, el 31 de octubre, los primeros días de noviembre, celebran lo que el mundo llama el Halloween, celebran el Día de Muertos, qué sé yo, tantos nombres que se le ponen a estas fiestas, pero que todas estas celebraciones, vamos a ver cómo son fiestas paganas, celebraciones que no tienen que ver nada con la voluntad de Dios, que van en contra de la esencia de Dios, porque Dios es un Dios de vida, ya lo vimos, no es un Dios de muerte, Dios es Dios de vivos y no de muertos. Vamos a leer ahí en Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, capítulo 18, versículo 9 al 11, como Dios desde a su pueblo Israel le prohibió que celebraran cualquier tipo de fiesta que tuviera que ver con el ocultismo, con las tinieblas, con la muerte. Dice así la palabra: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Todo eso le prohibió Dios a su pueblo. Agorero, cabe mencionar, es un adivinador de la suerte, es un astrólogo. La astrología es algo ocultista, no es parte de Dios. Si a ti te gusta leer tus horóscopos, pues no es parte de la voluntad de Dios. El sortílego es el practicante de rituales mágicos para adivinar el futuro. Aquí el Señor prohibió que se consultara a los muertos, o sea, prohibió lo que es el espiritismo, que lo conocemos así, que es consultar o esperar que los muertos regresen, ¿verdad? Porque es una de las tradiciones del Halloween o del Día de Muertos, esperar que los muertos regresen, ya sea a comer esas viandas que se les prepararon. Por lo tanto, un hijo de Dios no debe de participar en ofrendas para los muertos, porque eso va en contra de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que el mundo entero está bajo el maligno, bajo el engañador, bajo el diablo, el adversario de Dios. Y a sus hijos, a aquellos que todavía están bajo la potestad del diablo, los tiene engañados celebrando este tipo de fiestas. Celebran una fiesta, un festival que en sus orígenes se llama el Festival de Samaín, que fue una celebración celta, que significa, Samaín significa fin del verano, que al finales de verano, principios del otoño, los sacerdotes druidas, los celtas, ubicados en gran parte de Europa, rendían culto a este dios de la muerte. Y a través de unas celebraciones que tenían una grande barbarie y crueldad, ellos celebraban a este dios de la muerte. Los mismos romanos, al conquistar todas estas zonas, las Galias, Francia, Reino Unido, Gran Bretaña, prohibieron estas fiestas, ya que eran fiestas llenas de barbarie, llenas de crueldad. Se ofrecían niños en sacrificio en este festival, en esta orgía satánica, había grande maldad. Y dice la palabra, el apóstol Pablo, que en el libro de Efesios, él nos dejó escrito ahí en Efesios 6, para que leamos, 6, 11 y 12, dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, contra los gobernadores de las tinieblas de este tiempo, de este siglo. Entonces, todas estas fiestas paganas desde sus orígenes fueron basadas en un culto diabólico, cargado de paganismo, cargado de hechicería, cargado de brujería, celebrando también en estas fechas, el 31 también los satanistas
celebran el cumpleaños de Lucifer, de Satanás, que para ellos es su dios de luz, ¿verdad? Que no tiene nada de luz, más bien es un dios de tinieblas, que es la serpiente antigua. Y el 31 de octubre, que es el día de mañana, pues todos estos seguidores de Satanás, ellos siguen celebrando esta fiesta y celebran el cumpleaños de este ser, porque es un ser creado. Dios no puede tener un cumpleaños, ¿verdad? Porque Dios es un Dios eterno, Dios es el principio y es el fin. Dios es desde siempre y para siempre, pero este ser querubín pues sí tuvo un inicio porque fue creado por Dios. En sus orígenes fue creado para algo bueno, pero él decidió lo malo. Él decidió rebelarse en contra de su creador. Entonces, todos los que lo siguen, los que han sido engañados, ellos siguen celebrando este culto, que es un culto, quiero decirles, que es muy antiguo, viene desde tiempos, desde que el hombre, desde la antigüedad, desde que el hombre cayó en pecado, desde ese tiempo ya hay este culto al diablo, a Satanás. Pero estos celtas, estos druidas, ¿verdad? Estos sacerdotes lo hacían, lo celebraban hace ya muchos años ahí en toda esta zona, y que, como dijimos, pues Dios nos ha prohibido participar en este tipo de rituales, en este tipo de celebraciones. Son fiestas paganas, como el Halloween, como el utilizar la Ouija, que no son juegos inocentes en sí mismos, sino que son ordenados y dirigidos desde las tinieblas. Desde las tinieblas, ¿por quién? Por el diablo mismo. ¿Para qué? Para destruir tanto a niños como adultos, para todos aquellos que participen en ellos. Son puertas abiertas que se abren al enemigo. ¿Para qué? Para que el enemigo haga de las suyas. Decía un satánico muy famoso, un satanista que creó la iglesia de Satanás, Anton LaVey. Él decía que él estaba muy contento de que aún cristianos celebraran estas festividades, el Halloween. Decía, bueno, por lo menos pues una vez al año pues adoran a Satanás muchos cristianos. ¿Y qué dice la palabra? Que no debemos de jugar con el reino de las tinieblas y su maldad. ¿Por qué? Porque es algo muy peligroso para nosotros, para nuestra familia, para nuestros hijos. Si ya tenemos conocimiento de la verdad, de la palabra de Dios, no debemos de aceptar doctrinas progresistas, erróneas, diabólicas, aunque vengan de quien vengan, de religiosos, de predicadores, de la religión misma, de pastores, de quien sea. No debemos de participar en ella, ni aún de personas que se llamen cristianos, que inviten a participar en esta clase de cultos. No debemos de participar. ¿Por qué? Porque se abren puertas a las tinieblas, al maligno. ¿A qué vino el maligno? Aquí viene el diablo, viene a robar, matar y destruir. Viene a robarte la bendición de Dios, la vida que Dios te ha dado. Viene a destruir tu matrimonio, tu familia, tus hijos. En una estadística en Estados Unidos recientemente dicen que el 71% de iglesias cristianas, que supuestamente ya conocen la palabra de Dios, celebran el Halloween. O sea, qué cosa tan terrible. Qué cosa tan terrible es esto de celebrar estas fiestas, de que los hombres realicen este tipo de celebraciones. Los israelitas, los mismos judíos, dice la escritura en el antiguo pacto, que ellos levantaron lugares altos a los Baales, a los demonios, los cuales están en el valle de Hinnom, y ahí hacían pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas a un dios llamado Moloch, que era el dios de la muerte, y que Dios jamás les ordenó ni pasó por su pensamiento que ellos hicieran tal abominación. Moloch viene del hebreo y griego Moloch, que también que significa
que es el Dios de la muerte. En el nombre, el nombre dado por la Biblia a esta antigua divinidad cananea se asociaba con la entrega y el sacrificio de niños recién nacidos que eran aventados dentro de este Dios, que era prendido fuego en su interior y que ahí se aventaba a los niños para que fueran consumidos. Los sacrificios preferidos de Moloch, lógicamente, eran los bebés. ¿Por qué? Porque eran los más impregnados de materia. En los templos dedicados al culto a Moloch se encontraba una gran estatua, una estatua de bronce de este dios, con fuego en su interior, y ahí se aventaba a los niños. Los mismos sacerdotes satánicos en estos días, los satanistas, meses antes de que se cumpla esta fecha que para ellos es su fecha principal de las tinieblas, este 31 de octubre, ellos, los sacerdotes, embarazan a una mujer con tiempo de anticipación para que al llegar este día, pues ellos abran a esa mujer que embarazaron, le saquen al niño y el niño sea sacrificado, sea descuartizado, se comen el corazón del niño, beben su sangre. O sea, son rituales terriblemente diabólicos, paganos. Entonces, entendiendo toda esta celebración, pues ¿cómo vamos a participar si nosotros conocemos la palabra de Dios? Conocemos a un Dios de vida, no un Dios de muerte. Entonces, yo les recomiendo a todos los que me están escuchando en este día, que no disfraces a tus hijos de diablos, de demonios, de brujos, de monstruos, de calabazas, de esqueletos, de calaveras, de catrinas, porque no tienen nada que ver con Dios. Hay algunos cristianos, ¿verdad?, que dicen, bueno, pues yo no voy a disfrazar a mi hijo de un demonio, ¿verdad? Lo voy a disfrazar como de un angelito, ¿verdad? O de un personaje bíblico, ¿verdad? Que pensando que así ya estoy haciendo bien las cosas, pero lo que estás haciendo es simplemente participar de esta fiesta demoníaca, hacerle la gracia al diablo. Entonces, como hijos de Dios, no debemos de participar en estas celebraciones paganas, que desgraciadamente en nuestro amado México, en nuestro país, se han oficializado, no nada más en nuestro país. Ayer escuchábamos en las noticias que, por ejemplo, en Corea del Sur, en una fiesta de jóvenes que fueron a celebrar el Halloween, bueno, pues hubo más de 150 muertos, pero bueno, el diablo se cobra, ¿verdad? Da, pero se cobra al final. Y en nuestro país, pues se ha oficializado, ¿verdad? Se ha oficializado que pues es un patrimonio histórico que tenemos los mexicanos, porque celebramos a los muertos, porque nos reímos de la muerte, ¿verdad? Porque tenemos toda una tradición aquí con el fin de atraer turismo, dinero. Entendemos que en estas fechas, pues la derrama económica, lo que significa estas fiestas, pues es mucha derrama de dinero. Entonces, ¿qué se le hace? Pues se le hace mucha promoción, pero que no tiene que ver nada con la palabra de Dios. Entonces, ¿qué podemos concluir para terminar? De acuerdo con la Biblia, si hemos creído en Jesucristo, amén, tenemos vida, pero si no has creído en Jesucristo, estás muerto. El hombre está muerto espiritualmente hablando. Aunque tengas vida física, tu espíritu está muerto. Y generalmente una persona que está muerta espiritualmente no entiende la palabra de Dios, no la comprende, no le interesa, no puede entender la palabra de Dios, porque dice la palabra que para el hombre natural sin Cristo, sin haber recibido a Cristo en su corazón, la palabra de Dios es locura, ¿sí? Por lo tanto, es necesario que primero experimentes un nuevo nacimiento, que el hombre pueda experimentar un nuevo nacimiento. Nicodemo, un religioso fariseo judío, se acercó un día a Jesús de noche y le preguntó a Jesús cómo podía recibir la vida eterna. Y Jesús le dijo claramente, tienes que nacer del agua y del Espíritu, tienes que nacer nuevamente espiritualmente, tienes que recibir otra vez el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios solo se recibe
por medio de Jesucristo, por medio de aceptar a Cristo en tu corazón y seguir sus mandamientos. Vamos a terminar con una cita bíblica en el Antiguo Testamento, también ahí en el libro de Deuteronomio, que es parte de la ley, de la Torá, de los 5 libros escritos por Moisés. Vamos a ver lo que Dios le dice al pueblo, a su pueblo terrenal, que es el pueblo de Israel, pero nosotros somos el Israel espiritual de Dios, y también nos dice Dios a nosotros lo siguiente, dice Deuteronomio 30, 19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes, que os he puesto, o les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, fíjense lo que dice Dios, escoge pues la vida. Esta es la recomendación de Dios, para que vivas tú y tu descendencia. Escoge pues la vida, no escojas la muerte. La vida aquí es un sinónimo de bendición y por el contrario, aquí la muerte es un sinónimo de maldición. Y Dios nos invita, nos recomienda por su grande amor que escojamos la vida. ¿Para quién? Para nosotros y para nuestras familias, para nuestra descendencia. O sea que cada uno de nosotros tiene el libre albedrío de escoger. ¿Qué quieres? ¿Qué queremos? ¿Quieres la vida? Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por Él. Pero si quieres la muerte, bueno, pues la muerte es estar separado de Dios, no haber aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, seguir viviendo bajo tus pecados, no acercarte a la luz, seguir viviendo en las tinieblas de este mundo. El mundo entero, dice la palabra, está bajo tinieblas y necesitamos la luz de la vida que es nuestro Señor Jesús. Entonces, para terminar, yo te pregunto, ¿qué vas a escoger? ¿Qué vamos a escoger, la vida o la muerte? No podemos escoger las dos a la vez, no puedes escoger la vida y la muerte a la vez, porque las dos son excluyentes, ¿sí? O una o la otra. Si escoges la vida, ¿verdad? Vas a rechazar la muerte, porque la muerte no tiene que ver en la vida de un cristiano. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, no para que tengamos muerte, ni para que estemos celebrando fiestas, festivales que tengan que ver con la muerte. Y si rechazas, y si escoges la vida, pues vas a rechazar la muerte, pero si escoges la muerte, vas a rechazar la vida. Entonces, ¿qué vas a decidir? ¿Qué vamos a decidir? ¿La vida o la muerte? Cada quien tome su decisión. Vamos a hacer una oración para terminar esta enseñanza. La muerte no es parte de la voluntad de Dios. La vida sí es parte de la voluntad de Dios para tu vida. Señor Padre, queremos darte gracias por este tiempo que nos has dado. Gracias por esta enseñanza. Gracias, Señor, que tenemos el libre albedrío, que podemos escoger. Gracias que nos has sacado de las tinieblas y nos has llevado a tu luz, esta luz que nos da tu palabra. Gracias, Señor, la recibimos la luz, recibimos la vida. Hemos creído en el Hijo, en el que nos vino a dar vida y no muerte. Gracias te damos, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres un espíritu de vida, no eres un espíritu de muerte. Tú nos enseñaste, Jesús, en tu palabra, Señor, que los muertos entierren a sus muertos, pero que nosotros vayamos y prediquemos a los vivos, Señor, que hay un Dios de vida y que no es un Dios de muertos, es un Dios que trae la vida al hombre. Gracias por la vida que tú nos das. Gracias que resucitaste al tercer día, Señor, y gracias que nos has dado vida y vida eterna. Gracias, Jesús. Amén. Dios los bendiga. La paz de Cristo. Shalom. Cristo viene pronto.